Hay momentos en la Biblia que a veces sentimos que se repiten. Y es cierto, ¿no? Pero no es solo un detalle literario. Cuando Dios repite una historia, no es por accidente, es porque hay algo importante que nos quiere enseñar en la historia. Dios, como buen maestro, sabe que hay cosas que solo aprendemos cuando las vemos más de una vez. Desde diferentes ángulos, con diferentes contextos, con distintos personajes. Y cuando parece que una historia se está repitiendo y de pronto algo cambia. Y ese detallito, eso que cambió, eso es clave. Ahí es donde nuestra atención debería de irse automáticamente y decir, bueno, ¿por qué cambió este detalle? Ese detallito es tan importante que cuando lo ves, pues ya no puedes leer la Biblia ahora sí que igual. Porque te das cuenta de que Dios no está simplemente repitiendo historias, sino que está formando algo. Y algo importante que vamos a ver hoy es que Dios no está buscando gente que solo obedezca, sino gente que ame tanto que se atreva a interceder por otros. Y esa es una historia que se repite en la Biblia una y otra vez, pero como digo, con ciertos detallitos que van cambiando. Y esa es la progresión que vamos a analizar hoy. Tal vez este es un aspecto que no habían considerado, pero precisamente es lo que quiero que vayamos viendo. Primero vamos a ver un poquito acerca de Noé, un hombre justo que es obediente, pero silencioso. Luego tenemos a Abraham, que es valiente, dialoga con Dios, pero se queda corto. Luego tenemos a Moisés, que parece más como amigo en sí con Dios, se atreve a ponérsele de frente a veces, encararlo. Intercede por el pueblo, se niega a dejar que Dios esté, como quien dice, solo. Y finalmente pues vamos a ver a Jesús, que es el intercesor perfecto, que pues lleva la no violencia hasta la cruz. Y después de Jesús pues obviamente viene la iglesia, que somos nosotros. Pero la pregunta va a ser, conforme vayamos avanzando, es ¿en qué nivel estamos? ¿En el silencio de Noé? ¿En la negociación incompleta de Abraham? ¿En la valentía de Moisés? ¿O caminando hacia la forma de amar de Jesús? Entonces vamos a ver esto por partes. Vamos a comenzar con Noé. Génesis 6 describe un mundo lleno de violencia. Y lo que se nos describe no es solo que la gente se portaba mal, sino que la violencia es básicamente el aire que se estaba respirando. Había corrupción, había abuso, había opresión, había destrucción. De hecho, el texto nos dice que cuando Dios voltea a ver la tierra, acá siempre las traducciones dice, vio que la tierra se había corrompido, pero la palabra es se había destruido en hebreo. O sea, ya es tanta la violencia que vio que no, pues ya no queda realmente mucho aquí. Dios ve ese mundo y nos dice el texto que se arrepiente de habernos creado, le pesa, le duele en el corazón, dice el texto. Entonces vemos aquí que Dios no es un Dios frío, es un Dios que incluso se siente herido por esa violencia humana. Y en medio de todo ese caos aparece Noé. Y la Biblia lo llama justo, lo llama perfecto de entre todas sus generaciones. Así que, por así decirlo, en comparación con su entorno, Noé pues es un hombre hecho y derecho, es un hombre íntegro. Y Dios le da una instrucción, construye un arca. Va a llover bastante, tú y tu familia se van a salvar, pero construye un arca y métanse ahí. Y lo que vemos en la historia en Génesis es que Noé obedece. Construye el arca, sigue las medidas que Dios le da, usa los materiales que Dios le dice, hace todo conforme Dios le mandó. Y hasta aquí Noé es un ejemplo de obediencia. Y obviamente eso es bueno. Pero hay algo que llama la atención y es que Noé no dice nada por los demás. En el texto nunca nos dice algo como de Moisés, y Noé dijo, oye, ¿qué hay con mi vecino? ¿Qué hay con otras personas que conozco? Señor, ¿no hay otra forma? ¿Podemos darles otra oportunidad? No vemos que hay una intercesión de parte de Noé, simplemente hay un silencio. Obedece, pero hasta ahí se queda. Noé es justo, pero no intercede por nadie. Es obediente, pero no se pone en la brecha. Se salva con su familia, pero pues no lucha por los demás. Y aquí entonces viene una pregunta incómoda. ¿Eso era lo mejor que podía pasar? ¿Qué hubiera pasado si Noé le hubiera dicho a Dios, oye, ¿y qué tal si hacemos otra forma? Si buscamos otra opción. Es como si... vemos en la historia, ¿no? La historia termina con un arco iris todo bonito, símbolo de que Dios ya no va a destruir la tierra con agua, pero
Pues básicamente lo que vemos en la historia es como si Dios dijera, yo no quiero que esta sea la forma de resolver las cosas cada vez que ustedes hacen algo mal. Pero el silencio de Noé pues queda flotando en el aire, no se nos dice nada en ese texto con respecto a Noé intercediendo de alguna forma. Y entonces aquí es donde la historia nos confronta a nosotros. ¿Cuántas veces nuestra espiritualidad se parece a la de Noé? ¿Cuántas veces nos conformamos con, bueno, yo y mi familia estamos bien, ¿no? Mientras el mundo se hunde? Y por ejemplo, vemos la injusticia en la ciudad y decimos, bueno, pues mientras yo no me meta en problemas. Vemos la violencia en el país y pensamos, bueno, lo importante es que en mi casa está bien. O vemos el sufrimiento a nuestro alrededor, pero nuestra oración se limita a, Señor, pues cuida a mi familia. Noé nos muestra el primer nivel de la fe. La fe que obedece, pero no intercede. La fe que se salva, pero no se entrega por los demás. Es un comienzo, sí, pero Dios quiere llevarnos más lejos. Y entonces es donde llegamos a la historia de Abraham. En Génesis 18, Dios decide compartir con Abraham lo que le va a pasar a Sodoma y Gomorra. Ahí vemos otra vez un eco de la misma historia. Un lugar que ya está tan mal que hay que darle un borrón y cuenta nueva. Y Dios le dice a Abraham al respecto. Hay un gesto de confianza ahí. Dios no actúa a espaldas de Abraham, lo invita a una conversación, a tomar una decisión. Y Abraham hace algo que Noé nunca hizo. Abraham sí se atreve a hablar. Abraham se acerca a Dios con una mezcla de reverencia, pero con osadía. ¿A poco vas a destruir al justo con el impío? Y después, como si fuera mexicano, ¿no? Empieza a regatear. Si hubiera 50 justos, si hubiera 45, si hubiera 40, y va bajando, ¿no? El número. Obviamente, como que no había tantos. Si hubiera. Pero es impresionante, ¿no? Abraham va bajando el número como si estuviera explorando los límites de la misericordia de Dios. ¿Hasta dónde Dios perdonaría toda esta ciudad y con toda su maldad por unos cuantos? No sé si lo habían notado así, pero ahí está, ¿no? Y en cada paso Dios responde, sí, por amor a esos justos, no los voy a destruir. Abraham está descubriendo algo que Noé no vio, que el corazón de Dios se inclina hacia la misericordia, que Dios no está ansioso por destruir, sino que está dispuesto a perdonar. Sin embargo, hay un momento en el que Abraham se detiene, no le sigue, no llega a decir lo que tal vez todos quisiéramos haber escuchado en esa historia, decirle, bueno, ¿y si hubiera uno? Se detiene antes. Uno justo, un inocente, uno que pueda sostener a los demás. Vemos que Abraham abre esa puerta de intercesión, pero no la cruza por completo. Se queda en la brecha, se queda en el marco. Y entonces aquí la historia nos vuelve a confrontar. ¿Cuántas veces oramos por otros, pero con reservas? ¿Cuántas veces intercedemos, pero en el fondo pensamos, bueno, hasta aquí porque ya es mucho, ¿no? Por ejemplo, oras por alguien que te ha hecho daño, pero solo un poco, ¿no? Señor, tócalo, pero también hazle ver que está mal. O intercedes por una persona o un grupo, pero en tu corazón hay una lista de condiciones, ¿no? Que cambien, que se arrepientan, que se porten bien. Y entonces sí, Dios, pues bendícelos, ¿no? Abraham, entonces, representa, digamos, un segundo nivel en cuestión de la fe. Es una fe que intercede, pero como que se queda un poquito corto, ¿no? No llega al extremo. La compasión que se atreve a hablar, pero no a llegar al fondo del corazón de Dios. Es un avance bastante grande comparado con Noé, pero todavía se queda un poquito corto, no es el final del camino. Y entonces llegamos a Moisés, que fue el texto que leímos hace ratito, el de Éxodo 32. El pueblo de Israel, recién liberado de Egipto, hizo un becerro de oro y lo está adorando. Otra vez noten el eco, un problema bien grande. Y Dios está viendo de ahora tenemos que resolver otra vez esta misma situación. Rompieron la alianza con Dios. Han traicionado la confianza de Dios. Tanto miedo le tenían a Dios que de todas maneras lo tienen enfrente. Y están haciendo un becerro de oro y adorándolo acá, ¿no? Y Dios le dice a Moisés, déjame solo y los destruiré y haré de ti una gran nación. ¿A qué le suena? Génesis 6. Noé, empezamos contigo. Borrón y cuenta nueva. Vamos a darle reseteo a esto. Y a Moisés le está diciendo lo mismo. De ti hago una gran nación. Vamos a darle ya borrón a esta nación que nada más es terca.
Es la historia del diluvio otra vez, pero contada ahora con otro escenario, con otros personajes. Pero es lo mismo, es un pueblo corrupto, una posible destrucción masiva, un hombre justo frente a Dios y la opción de empezar de cero con él. Es como si Dios pusiera a Moisés en la misma encrucijada que a Noé o que a Abraham. Pero esta vez algo distinto va a pasar. Yo creo que ya con lo que iban viendo con Abraham y Noé, ya ven que hay un avance, entonces Moisés obviamente es un avance todavía más. La propuesta que Dios le hace a Moisés suena tentadora. Moisés, destruye este pueblo terco y empiezo de nuevo contigo. Tú vas a ser el nuevo inicio, la nueva raíz, el nuevo patriarca, el nuevo Noé, el nuevo Abraham. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, pues hazlo, Señor? Que sea conforme tu palabra, ¿no? Tú eres sabio. Si Moisés hubiera pensado como muchos de nosotros, probablemente hubiera dicho algo así. Tienes razón, Señor, este pueblo no tiene remedio, ¿no? Ya resetéalo. Muchos de nosotros cuando pasamos por esta historia en el plan de lectura, incluso a veces las preguntas que hacemos como de, es que ¿cómo aguantó tanto, no? Y ya los hubiera destruido, ¿no? Vemos siempre la opción como de, no, pues ya, mejor empiezas de cero, es más fácil. Haz lo que tengas que hacer, Dios, ¿no? Yo me aparto, no va a ser que me salpique tantito fuego y azufre también, ¿no? Pero eso fue en esencia lo que pasó con Noé. Dios destruye, Noé se salva y la historia sigue, empiezan de cero. Con Abraham, pues hubo un poquito de avance, pero también Abraham se detiene un poco. Pero en este caso Moisés no acepta ese camino, Moisés hace algo radical. Moisés se pone en medio, se interpone entre Dios y el pueblo. Y Moisés apela al carácter de Dios. Dice, acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel. ¿Qué van a decir los egipcios si destruyes a tu pueblo? Tú eres el Dios que hace promesas, eres el Dios que libera, eres el Dios que eres fiel. Y llega a decir algo que a final de cuentas es estremecedor, ¿no? Porque eso es lo que le da el avance a la historia comparado con Noé y Abraham. Porque Moisés le dice, si vas a borrar a este pueblo, bórrame también a mí de tu libro. No vas a empezar de ceros conmigo, me borras también. ¿Cuántos hubiéramos dicho algo así? No, Dios, yo sí me he portado bien. Él no, entonces pues sí, a él desastre, ¿no? De ese y yo me quedo acá. Pero Moisés se niega a salvarse solo, se niega a ser un nuevo Noé. Prefiere perderlo todo antes que aceptar la destrucción del pueblo. Y el texto nos dice que Dios se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer. Y no es porque Dios sea caprichoso, sino porque eso es lo que estaba buscando de Moisés. Un intercesor que se negara a aceptar la destrucción como una solución. Moisés hace lo que Noé no hizo. Moisés va más lejos que lo que hizo Abraham. Moisés salva a la nación. Y aquí la historia nos invita precisamente a un nivel más profundo. ¿Qué haces cuando ves el pecado, la idolatría o la injusticia de tu pueblo, de tu iglesia, de tu familia? Actúas como Noé y no, pues ya mejor cortamos con la familia y empezamos de cero. O como Abraham, bueno, pues los que más o menos me caen bien que sí, ¿no? Se salven. O somos como Moisés, que buscamos que todo el grupo se salve. Muchas veces creo que somos más del tipo de, bueno, me aparto y pues, que cada quien cargue con lo suyo, ¿no? La salvación es personal, entonces cada quien sus problemas. Pero estas historias nos están llamando a pensar, ¿por qué no te pones en medio? Ponerte en medio y decir, Señor, no lo sueltes, no lo destruyas, no lo abandones. Lo que vayas a hacer con ellos, hazlo conmigo también. Por ejemplo, una iglesia entra en conflicto, ¿no? Se divide, se hiere, y algunos dicen, no, pues yo me voy y que se las arreglen ellos. Eso ya nos pasó hace unos años, ¿no? Pero el espíritu de Moisés diría, no me voy, me quedo, oro, intercedo, me duele con ellos, no quiero salvarme solo. U otro ejemplo, una familia que se rompe. Algunos miembros dicen, no, pues yo hice mi parte y que los demás se las arreglen. Pero el espíritu de Moisés estaría diciendo algo como de, no, yo voy a seguir buscando la reconciliación, aunque cueste incomodidad, aunque cueste en lágrimas, aunque cueste tiempo. Entonces Moisés está representando un tercer nivel, la fe que tiene una intercesión madura. La amistad con Dios se atreve a discutir con Él desde la misericordia, no desde la dureza, tampoco es de agarrarte insultos con Dios, pero es apelar al carácter de Dios y decirle, no, pues tú eres misericordioso. Perdónalos, ayúdalos. Obviamente aquí hay un avance grande, pero todavía falta un paso más. Llegamos ahora con Jesús. Cuando llegamos a Jesús,
no estamos empezando otra historia, estamos llegando al clímax de todas estas historias que estamos viendo. Jesús es el verdadero Noé que construye un arca, pero en este caso el arca está abierta para todo el que se quiera salvar. Tenemos en Jesús al verdadero Abraham que intercede por los injustos. Tenemos al verdadero Moisés que se pone en medio entre Dios y el pueblo. Pero Jesús va todavía más allá que ellos, va más lejos que todos ellos. Porque en la cruz Jesús no dice, Padre, destrúyelos. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dice, Padre, pues que cada quien reciba lo que merecen. Ya tú sabes. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no intercede por una familia, no intercede por una ciudad, no intercede por una nación, intercede por toda la humanidad. Por amigos, pero también por enemigos. Por gente que lo aman, por gente que lo crucifican. Y creo que eso es lo más impactante en esa historia, porque mientras está colgado, Él está ofreciendo perdón a los que lo acaban de colgar. Como que es más fácil decir, bueno, yo ya pasé por el problema, ya resucité, ya se me sanaron las heridas, todo bien, y bueno, sí, ya pensándolo bien los perdono, ¿no? Ya pasó. Pero es mientras está colgado, mientras está sufriendo, mientras tiene la piel abierta, los huesos expuestos. Es mientras está ahí, en la tortura, que Él dice, los perdono. Nos dice 1 Timoteo 2:5 que solamente hay un Dios y hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo. Nadie más. Pero no intercede solo con palabras. Intercede con su cuerpo, intercede con su sangre, intercede con su entrega total. Él es el uno justo que Abraham no se atrevió a mencionar. Es el único justo que nos sostiene a todos los injustos. La no violencia, el pacifismo de Jesús no es cobardía, como a veces mucha gente piensa, porque no es pasividad, tampoco es indiferencia. Es la decisión consciente de no responder al mal con más mal, de no devolver golpe por golpe, de romper ese ciclo de violencia con amor. Cuando le insultan, no responde con insultos. Cuando lo golpean, no les regresa la cachetada. Cuando lo traicionan, no se venga. Cuando lo crucifican, ora por sus verdugos para que Dios los perdone. Jesús muestra que la verdadera autoridad no se ejerce aplastando, sino sirviendo. Que el verdadero poder no se demuestra destruyendo, sino amando al extremo. Destruir es fácil, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Pero amar a tu enemigo, eso requiere mucho. Seguir a Jesús entonces no es solo creer en su cruz, sino aprender a amar como Él ama. Es aprender a decir, Padre, perdónalos. Donde otros tal vez dicen, no, Padre, pues que se pudran. Ya destrúyelos a todos. Es aprender a ponerse en medio donde otros se apartan. Es aprender a cargar con el dolor donde otros señalan con el dedo. Jesús es la culminación de este camino. En Él la historia deja de repetirse como una tragedia y se convierte en una redención. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es llamada a interceder como Jesús. Si este es el camino bíblico, si esta es la progresión divina que vemos en estas historias, si Jesús es la culminación, entonces la iglesia, que es su cuerpo, no puede volver al silencio de Noé. La iglesia no puede quedarse en una negociación incompleta como Abraham. No puede conformarse con una intercesión puntual como la de Moisés. Estamos llamados a algo más. Porque la intercesión no es solo un momento en la liturgia, no es solo orar por otros. Es una postura existencial. Es la postura de quién es la iglesia. Es una forma de estar en el mundo. Entonces, interceder como Jesús significa que voy a aprender a perdonar al enemigo. No justificar lo que hace, pero negarse a odiarlo por lo que está haciendo. Es aprender a rechazar la violencia. No solo la física, también la verbal, la violencia emocional, la violencia espiritual. Es aprender a buscar la reconciliación, no como ingenuidad, sino como un compromiso con mantener la paz. Es aprender a defender la vida de los vulnerables, la vida de los descartados, la vida de aquellos que no tienen voz. Es aprender a creer que el amor puede cambiar la historia, aunque todo alrededor nos esté diciendo lo contrario. Por ejemplo, en la familia, cuando hay conflicto, en lugar de tomar partido y echar más leña al fuego, podemos decidir ser un puente.
orar por ambos lados, escuchar a ambos lados, no repetir chismes, ayudar a que ambas partes se escuchen y se reconcilien, convertirnos en alguien que sostiene a la familia en lugar de alguien que está ayudando a que se divida más. O por ejemplo en la iglesia, cuando ves errores, pecados, inmadureces, no volteen a ver a mí. En lugar de decir, no, esta iglesia no sirve, mejor te pones a orar. No es que minimices el pecado, pero tampoco cancelas a las personas. Te conviertes en alguien que clama, Señor, purifícanos, pero no nos sueltes. Tal vez yo soy el maduro del grupo, pues qué bueno, entonces haz más por ayudar a los demás en la iglesia a que salgan adelante. O en la sociedad, cuando ves violencia, ves corrupción, ves injusticia, en lugar de caer en el cinismo y decir, pues así es el mundo. Mejor convertirnos en alguien que ora, alguien que denuncia las injusticias sin odiar, que sirve, que acompaña a las víctimas, que se niega a normalizar lo que está mal. Entonces, interceder es decirle a Dios y decirle al mundo, no acepto que la destrucción sea la última palabra. Creo que la misericordia todavía puede escribir otra historia. El punto de todo esto es que Dios sigue buscando aliados de misericordia. La Biblia no es la historia de un Dios violento que con el tiempo se vuelve amoroso. Es la historia de un pueblo que es violento y poco a poco aprende a amar como Dios ama. Con Noé vemos la justicia sin intercesión. Con Abraham vemos la intercesión que se queda corta. Con Moisés vemos la intercesión que se atreve a discutir con Dios desde la misericordia. Y con Jesús vemos la intercesión perfecta, encarnada, crucificada, resucitada. Y entonces ahora Dios mira a la iglesia, nos mira a nosotros y sigue preguntando, ¿quién se va a poner en la brecha? Jesús ya nos mostró la respuesta. El que se pone en la brecha es el que ama, el que intercede, el que perdona, el que se niega a dejar solo a Dios en la tarea de salvar. Entonces la exhortación para nosotros como iglesia es que seamos ese pueblo. Vemos el trabajo de gente como Moisés y decimos, no, es mucho trabajo para un solo hombre. La iglesia en el mundo es mucha, pero también estamos dejándosela a unos cuantos Moiséses. Si todos los cristianos en el mundo hiciéramos nuestro trabajo, el mundo ya sería otro. Nada más cuántas iglesias hay en Manzanillo. Y sin embargo vemos que las cosas van de mal en peor. La exhortación es que no nos conformemos con salvarnos nosotros en nuestra arca, que no nos quedemos en negociaciones tímidas, que aprendamos a ponernos en medio como Moisés y sobre todo que aprendamos a amar como Jesús, que nosotros sigamos ese camino y que cada vez nos parezcamos más al Cordero.